Nos encontramos en el día 4 del crucero Costa Deliciosa. Por supuesto, hemos vuelto a nuestro restaurante a ver si hoy nos sorprenden una vez más o no, porque anoche creo que nos quedamos con un poquito de hambre. Veamos hoy. Esta noche nos recomienda el chef Ángel León, para empezar, un bacalao rocher servido sobre crema de guisantes, ternera asada a la sal con salsa de huevo, ensaladilla rusa vegetariana. Aquí también encuentran platos vegetarianos. Como primer plato, minestrone a la genovese, farfalle con salmón, ese lo hemos pedido, canelones de carne y espagueti a la Nerano. Luego el chef nos ha recomendado mucho el pulpo con berenjena, ese también lo hemos pedido, carrillera de ternera estofada al vino, pizzaiola de pollo, esta no sé cómo se pronuncia, lo he leído tal cual, servida con polenta a la parrilla, ni idea, mozzarella en carroza, ese está gracioso. Bueno, también hemos pedido de los grandes clásicos una pasta tortellini para el niño, porque era lo que decía, como las porciones son tan chiquititas, algún día nos quedamos con un poco de hambre, aunque ya hemos ido pillando el truquillo y les comento y les recomiendo que pueden ir antes al buffet, picar algunas cositas en la tarde y luego venir aquí. Nosotros estamos en el segundo turno de cena, que es a las 9:30 de la noche, y claro, uno a las 9:30 ya va con bastante hambre. Las porciones son pequeñas, pues te quedas con hambre. Entonces, para el niño, la pasta tortellini, y de postre tenemos selva negra, que es tarta de chocolate y avellanas, bueno, con nata montada, tiene vainilla, limón, crema de praliné. También una tarta doble de queso y fresas con compota de fresas. Esa pinta muy bien. Y semifrío, que es un mochaccino con salsa de naranja, sin azúcares añadidos. Vamos a esperar a ver qué tal. Esto empezó muy bien. Como entrante, canelones con carne, con queso gratinado. Que el ratoncito tiene que siempre probar algo que tenga que ver con el queso. Y esto tiene muy buena pinta. Muy, pero muy buena pinta. Vamos a ver. Caliente. La pinta está caliente. Pero sí está rico, está rico, está rico. Esto está exquisito, exquisito. Vamos a hacerlo, a probarlo de nuevo. Pero el gusto es... Bueno. Vamos a ver. Toma agua. Un 15. En vez de un 10, un 15. Para empezar, el primer plato está wow y wow. Toma agua para que se baje la calentura. No, sí, me lo como bien. Le digo que está muy rico, muy rico, muy rico. Este plato se llama farfalle con salmón e hinojo. También tiene vodka. No me imaginé que fuera también pasta, pero bueno. A veces en casa suelo comprar este tipo de pasta, pero no la hago así, la hago pues con tomate, queso. Vamos a ver a qué sabe. Tiene vodka también, pedacitos muy pequeñitos de salmón. Bueno, ya sabemos que el salmón tiene un sabor muy intenso, es ahumado este, sabe a salmón. Pasta con salmón. Está rico, este plato me ha gustado, está rico. No súper guau, pero está bueno. El próximo plato, espaguetis a la Nerano. Veo que tienen bastante grasita, tiene encima unas verduritas que están fritas, no están crujientes, más bien llenas de grasita. Vamos a ver. Está bien rico. Espaguetis con verdurita, muy simple.
pero rico. No podemos decir que no. Uno de los platos que más como en Canarias es el pulpo. Y en este caso, ¿por qué no probar aquí en el crucero el pulpo con berenjena, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega la exquisitez del marisco. ¿Qué tal está? No sé si es lo que le echan allá en Canarias, que le echan algo adicional, pero no le cojo mucho el gusto. Déjeme volver. Allá le ponen mojo canario, mojo rojo, mojo verde. ¿En serio? Lo verde que le Estoy han puesto comiendo. por encima, ¿qué es? Bueno, ¿Es mojo? No. Déjeme ver. Déjeme echarle lo verde porque La no. berenjena, bueno, eso es berenjena lo que le acabas de poner. Mm. ¿No tiene sabor? Utilidad con un pulpo sancochado, Hervido, hervido, al vapor. al vapor, como quieras También ponerle puede el nombre. ser. Ya, eso, el pulpo ahí no tiene Bueno, sal, no tiene también, nada, no. también en Canarias el pulpo que nosotros comemos es fresquito, ¿no? Yo no sé si es un problema de fresco A lo mejor ese es o no congelado. es fresco, pero esto no sabe a nada. ¿No tiene sabor? A mí que hay que A ver, ponerle... pícame un pedacito para yo probarlo. Pícame un pedacito y lo voy probando. Bueno, te lo estás comiendo todo. Pues este voy a picar. A ver. Es pulpo al vapor. No, qué va, si parece un chicle. Chicle sin sabor. No, muy malo, muy malo. No me gusta. No me No gusta. me lo puedo tragar. Esto que ahora mismo que está en la boca no me lo puedo tragar. ¿Qué hago? Hazte la idea que es un chicle. No, no, por Bien. favor. ¿Así? No puedo. Bueno. Este plato es la carrillera al vino Chianti. Vamos a degustar. Ve tú. Ah, muy suavecita Entonces, la carne de carne. ternera Sí, y hecha con vino. sí. Vamos a ver, vamos a ver. Dime a ver cómo está, que son muy... Yo soy más de carne de cerdo. Está muy suave como carne asada, miren, muy, muy suave, se deshace. Está rica, pero vuelven a utilizar esa salsa que le ponen, que da ese toque de amargo que a mí no me gusta. La carne sí está rica, pero bueno, no es de mis platos preferidos. No, ni de los míos Indiscutiblemente. tampoco, así que ni lo voy a degustar. Incluso a mí la carne me gusta que quede durita, que yo tenga que masticar, que morder y que ahí poner con el cuchillo, como que estoy comiendo carne. Está bien, es un plato más para probar, pero no es de mis predilectos. ¿Sabían que el ratoncito se va para los carnavales? Ah, no saben por qué. Mozzarella en carroza. Parece que me trajeron una carroza aquí, no sé por qué el nombre de carroza, pero esto sí me va a gustar. Como mismo dije que el anterior no me gustaba, ni tampoco probé la carne de rey, pues este sí lo voy a probar con mucho gusto para ver a qué sabe. De hecho aquí un barro de la salsita. Ya esto es otra cosa. Aunque se pueden poner bravos la gente de Costa Crucero en Canarias conmigo. Mejor queso y mozzarella de todo tipo, 10.000 veces mejor que este de aquí. Este está como empanizado. Es la No sé forma lo que de le hicieron. prepararlo. No sé cuál es la parte de la carroza. Ábrela un poquito a ver qué es lo que tiene dentro, porque sospecho que tiene más que mozzarella. Eso, ábrelo a ver qué más tiene. No, nada más la mozzarella. No, prácticamente tiene muy poca mozzarella. Es poca mozzarella y envuelta en una masa bastante grande. A los Sí. de Costa Crucero que vayan por Aquí Canarias se nota. y que se coman o un queso frito de los que he comido allá o un crujiente de queso con gamba y van a ver lo que es de verdad un queso esto empanizado. Sí, miren la cantidad de masa que tiene y el pedacito de mozzarella. Yo pensé que cuando abrieras la carroza iba a salir mozzarella No. derretida así. ¡Shuu! La carroza vino vacía, la carroza no trajo ningún artista, Es esto una- viene vacío. Una Esto carroza es vacía. empanizado por arriba la mozzarella y más nada.
Pero bueno, se puede comer, se puede comer. Lo prefiero ante los dos platos anteriores que mostramos. Vamos a seguir disfrutando, pero aquí no hay wow. Aquí no. Es una cosita muy, pero muy normal. Pizzaiola de pollo viene servido con polenta sobre verduritas salteadas. Le han puesto por encima una salsa que sin duda debe tener tomate. Vamos a ver este plato si nos sorprende o nos deja indiferentes. Ese también te lo dejo a ti. Ese también me lo deja a mí porque estoy pollito reservando ya no un huequito quieres. para el golosín, para cuando vengan los dulces, que es lo que me gusta a mí. Pues mira, no está malo. ¿Te gusta? Sí, no está malo. La salsa que tiene por encima me gusta, es de mi agrado, sabe bastante a tomate. Las verduritas son salteadas, pero todavía están crujientitas. La polenta, yo no soy de comer mucho polenta, aunque me encanta el maíz. Del 1 al 10, No tiene mucho sabor. No, es un 6, un 6. Es para comer y tampoco que te desagrade, para comer y sobrevivir. Pero nos hemos encontrado muy pocos platos que digamos, wow, qué rico. Si ustedes me escuchan decir a mí, o sea, en la cara se nota cuando el plato realmente es de mi agrado. Ya saben que eso no lo puedo fingir. Creo que de hecho nadie vaya puede un tema fingir. de que no tenemos adaptado el paladar a estas cosas. Lo que pasa es que yo no sé, yo en Canarias, cada vez que como un restaurante es muy difícil que yo no diga un wow, porque me gusta la comida de allá. Yo creo que es diferente. Yo creo que comemos tan bien donde vivimos que cuando salimos fuera añoramos esos sabores y entonces como que la comida no, a no ser que sea muy espectacular el plato, es como que sentimos que nos faltan cosas. Le toca el turno a Ratoncito y a la misma vez al Golosín, porque esta es una tarta de doble queso. También tiene fresas. ¿Qué tal está? ¿Esa es solo para ti? Está rica. Esta me gusta. ¿Sabe a queso? Claro, aquí por las grandes cantidades que elaboran los productos, son tartas congeladas. Esto sí no puede ser una tarta casera, ¿no? Un dulce casero. Pero está muy rica. Así que esto le puedo dar un 10 muy bien. Esto está wow. Ese se llama mocachino con salsa de naranja. Esto le han puesto por aquí, parece que es chocolate, pero está tan frío el plato que ni siquiera lo voy a poder probar. Vamos a ver. Es como un mousse. A ver, y en el centro. Mira. No, es como una bolita de helado, parece. ¿Qué cosa es? Es un mousse que en el centro está más frío, como más compacto, y fuera está como más suave. Creo que es porque lo han puesto a la nevera y luego lo han sacado un poquito antes de traerlo. Por fuera tiene sabor como a café, como si fuera un tiramisú, pues así. Pero miren, textura suavecita y fresquito. Está rico. Yo creo, de hecho, que todas las noches lo mejor de la cena en el restaurante son los postres. Yo creo, Sí, ¿verdad? los postres a mí me fascinan. Los platos de comida no es que están malos. Están buenos, pero Este está rico. yo muy pocos he podido decir el wow y wow. Y ahora vamos a filmar la película de Tarzán, porque estamos en la selva negra. ¿Tarta de qué? De chocolate y avellana. Bueno, tarta de chocolate y avellana. Vamos a ver a qué sabe. Vamos a darle hasta abajo completo. Cogí una cucharadita chiquita, del tamaño de mi boca, como siempre, ¿no? Tiene que estar rica porque es de chocolates. También tiene frutos rojos. Para el dulce sí puedo coger una cuchara grande porque se va. Le voy a hacer una anécdota. Una vez cogí un croissant y por goloso cogí una mordida tan grande que tuve que decirle a Itzel corta, porque yo con el pan no me lo podía tragar, pero con el dulce sí. El dulce sí baja muy bien
Y como mismo dijo Giselle, los dulces tienen otro nivel aquí, tienen otro nivel. Así que dicen que la selva es peligrosa, pues yo me quedo en la selva. Y hasta aquí nuestra cuarta noche degustando, probando las comidas del restaurante Albatros en el crucero Costa Deliciosa. Gracias por seguirnos. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas haciendo clic en el botoncito rojo que hay aquí debajo de este vídeo. Es gratis para ti, para nosotros representa muchísimo. Nos vemos mañana en una próxima aventura.